Hola a todos, sean bienvenidos. En este video veremos cómo disponer de los sensores y actuadores como instrumentos de lectura y control respectivamente, y también de las herramientas de programación más utilizadas independiente del lenguaje de programación que estés usando. Si no es más, comenzamos. Si hablamos de la programación, nos referimos en la práctica a la automatización de máquinas que harían el trabajo que primero realizaban las personas con sus propias manos, o de procesos logísticos complejos que demandarían gran coordinación de recursos materiales y humanos. Una buena programación dirigida a objetos debe identificar todas las señales de entrada disponibles y las salidas por actuadores necesarias. Que tenga una lógica en los pasos operativos coherente y que termine en la misma localización o posición de donde inició. Así como una persona promedio cuenta con sus 5 sentidos, una máquina automatizada cuenta con sensores, y si la persona tiene sus extremidades, este automatismo tiene sus actuadores, ambos son controlados por su tarjeta electrónica que ejecuta las instrucciones que nosotros le hemos suministrado, esto mediante algún lenguaje de programación. Es como dejar a un encargado el hacer tareas o rutinas con solo decirle cuál es su labor y cómo actuar si ocurriese algo. Un automatismo ejecuta las funciones asignadas, traduciendo en su orden la sintaxis del lenguaje de programación a unos y ceros. De forma analógica a la secuencia de estas dos cifras, son producidas las señales o pulsos eléctricos, que viajan dentro de la tarjeta electrónica y van realizando todas las tareas asignadas. La tarjeta realiza todo tan rápido, dando la sensación de que la máquina trabaja sola, y responde a todas las circunstancias en tiempo real, mucho mejor que una persona encargada. Piensa en un vehículo que se maneja solo, tiene una computadora a bordo que está encargada del volante, los pedales y la caja de velocidades, tal como una persona capacitada lo haría. Ya tiene en su programación cómo conducirlo y las normas de tránsito a cumplir. Estos últimos serían los lineamientos adicionales que debe realizar en todas las circunstancias en la vía. Tiene a su control los sensores y cámaras como las señales de entrada a procesar. Estos serían sensores de proximidad, detección de objetos, colores, personas, del clima, estado del suelo y probablemente algunos más para elevar la seguridad, pero esto sería ya cuestiones de diseño del fabricante. Este tipo de esquema de sensores, procesamiento y respuesta con actuadores está presente en brazos robóticos, algunas máquinas industriales automatizadas o semiautomatizadas, electrodomésticos y muchos más automatismos. Está al alcance de todos, por ejemplo, al realizar proyectos escolares, otros más complejos y elaborados como de universidad o de emprendimiento. Como ves, la electrónica y la programación como administradores de la información son una de las aplicaciones más importantes de los números binarios, la lógica de contactos y el álgebra de Boole, video sobre el cual te dejo el link si deseas verlo. Hay muchos lenguajes de programación, cada uno con una finalidad específica, con la que se desarrolló por parte de sus creadores, por lo que, no todos serían los idóneos o responderían adecuadamente ante cualquier aplicación. Pero hay algunas características en común, como el desarrollo de librerías, un entorno de desarrollo similar, definición de variables, construcción de expresiones algebraicas booleanas y no booleanas, expresiones aritméticas, y el uso de sentencias condicionales y repetitivas, como if, while y do while. Algunos de los ejemplos de definición de las variables serían: las variables o expresiones literales tipo char, como se ve en la parte superior, esta lleva por nombre la palabra canal y en su contenido están las palabras SY y Technologies Channel. La otra variable definida es tipo int, y almacena un número entero, puede ser positivo o negativo. La variable long también almacena un número, pero de mayor valor, se usa habitualmente representar tiempo transcurrido expresado en milisegundos. Float es una variable donde se almacenan números decimales, de hasta 32 bits. La variable double, al igual que la variable float, almacena números reales pero de mayor valor, de hasta 64 bits. Cuando se necesitan saber información que sea verdadera o falsa, se usan las variables booleanas, que solo pueden tomar alguno de estos dos valores. Y cuando sea el caso de escribir palabras más extensos como lo fuera hacer un documento o un libro, se puede usar la variable string. Las sentencias más usadas o comunes son: if. Es la consulta de si una condición es cierta o no; si lo es, se procede a las instrucciones indicadas. If, else. También es la consulta sobre una condición, pero esta ofrece más alternativas en dado caso que la respuesta a la condición no sea la esperada. While. Esta sentencia es una condición, esta debe cumplirse obligatoriamente antes preceder a las instrucciones indicadas, hasta entonces no se pueden ejecutar. Do.
Las instrucciones se ejecutan sin consultar si hay condición a diferencia del caso anterior, esta debe cumplirse al final de la sentencia. Por lo que las instrucciones estarían repitiéndose las veces necesarias hasta que la condición se cumpla, para así continuar el código. 4. Esta es una sentencia condicional finita, ya que esta no se apoya en iteraciones indefinidas para cumplir una condición, la expresión de inicio es la declaración de un valor entero, la condición es el punto de consigna al que debe llegar este valor, y el incremento o decremento es el sentido de la sucesión en el que crece o decrece ese valor entero para llegar al punto de consigna. Y por último está la creación de funciones, que son conjuntos específicos de instrucciones, donde se pueden encontrar las expresiones anteriormente mencionadas. Ya entendido mejor esto, se volvería más fácil comenzar a aprender alguno de todos estos lenguajes de programación, independiente de si estudias informática, ingeniería, administración o alguna otra carrera, y quieras convertir en automático alguna rutina. Aprender a programar es como aprender la gramática de un segundo idioma, y se ha convertido en una competencia con alta demanda, que te puede ayudar a conseguir el ascenso que buscas, un mejor empleo, o la posibilidad de iniciar tu propio emprendimiento. Muchas gracias por ver este video, dale me gusta si te pareció interesante, también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones cuando publiquemos más videos de ciencias e ingeniería. Hasta pronto.